Y ahora vamos a hablar acerca de fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula pueden ser por dos tipos de traumatismo. Por un traumatismo directo, que es la caída sobre el hombro, que es el más frecuente, que es lo más frecuente, ¿ya? O un traumatismo indirecto, como la caída sobre la mano extendida, que es un 5%. Es el trauma más común en los recién nacidos, siempre, ¿ya? Y estos recién nacidos generalmente se pueden tratar sin nada, como también se pueden tratar con un vendaje en 800, ¿ya? De la parte fisiopatológica, vamos a saber que el lugar donde más se va a producir va a ser en la unión del tercio medio con el tercio externo. Ese es el lugar más frecuente. Si te dicen, si no hay esa alternativa, va a ser en el tercio medio, ¿ya? Esa es la clave. Pero si no, es esta, la unión del tercio medio con el tercio externo, ¿no? Justo aquí, donde se da el 80% de fracturas de clavícula. El otro 15% se va a dar a nivel del tercio externo, junto en la articulación o con la articulación acromioclavicular, y el otro lado en la parte interna, con la articulación interna, ¿no? Que es un 5%, ¿ya? Ahora, en esta parte externa se va a asociar a roturas ligamentarias. Por ejemplo, las roturas acromioclaviculares, que ya vamos a verlas cuando hablemos de luxación acromioclavicular, o rupturas coracoclaviculares, ¿ya? Es también importante. Hay que saber que esto es en el lado externo. Las del lado externo, en la mayoría de veces son más frecuentes, son quirúrgicas. La mayoría de veces son quirúrgicas. En cambio, en el lado interno, ya, en el lado interno son conservadoras. Hace 2 años vino una pregunta y decía, fractura de clavícula del tercio medio, era, ¿no? Del tercio medio. También se llama tercio medio, algunos también dicen como, o tercio medial creo que decía, pero se refería al tercio interno. Si es tercio interno, las fracturas van a ser siempre conservadoras, ¿ya? Aquí las fracturas son más estables y en verdad son menos frecuentes, son muy poco frecuentes. Estas fracturas no se operan. También llamada la articulación esternoclavicular, ¿no? Este es el esternón, ¿no? La articulación esternoclavicular. Muy bien, la clínica, luego de la caída, va a ser dolor y disfunción en el hombro. Pregunta de residentado médico. El diagnóstico obviamente va a ser con una radiografía de hombro, que puede ser en una incidencia en rotación externa o rotación interna, ¿ya? O rotación interna. Hay incidencias especiales para la clavícula, ¿ya? Pero son incidencias para ver si que se asocian a algún tipo de luxación acromioclavicular. También se llaman luxofracturas de clavícula, pero es otro tema y sería tranquearlo. Solamente es radiografía de hombro en 2 incidencias, rotación externa o rotación externa o interna, o también AP y oblicuo, cualquiera de las dos, ¿ya? El tratamiento podemos verlo, si es en niños o en adultos. De niños, preferiblemente va a ser conservador. No los operamos, a los niños lo dejamos con conservador. Y va a ser, si es una fractura de clavícula no desplazada, va a ser un cabestrillo entre 4 a 6 semanas, ¿ya? Si es una fractura desplazada, ¿ya? Va a ser un vendaje en 8, como en este caso de aquí. Luego, si es en adultos, si es una fractura no desplazada, va a ser conservador, un cabestrillo, pero si optamos por operar, es decir, vamos a colocar placas más tornillos, ¿ya? Más tornillos es cuando tiene algunas características. Es desplazado o acortado más de 2 centímetros, hay exposición ósea, o sea, hay una fractura expuesta, o hay también lesión neurovascular, o es una fractura bilateral también, o se asocia a lesión ligamentaria, ¿ya? No olvidar. Las complicaciones de una fractura de clavícula va a ser como cualquier tipo de complicación de fractura, pseudoartrosis, osteomielitis, infecciones, ¿no? Pero también hay compromisos neurovasculares, básicamente del paquete subclavio o también del paquete circunflejo, ¿ya? Es muy importante saber. ¿Cómo yo veo
que se ha lesionado la parte circunfleja o axilar, cuando hay aplanamiento del músculo deltoides, hay atrofia deltoidea. Esto es cuando se lesiona el circunflejo o axilar. Por aquí debajo pasa el paquete subclavio y a veces roza el paquete subclavio generando una laceración o un pseudoneurisma de subclavio. Acá están los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, es una fractura, ¿no? Desplazada con 4 segmentos. Esto es quirúrgico, ¿no? Está desplazado más de 2 centímetros, ¿no? Está acortado. Lo que hay que hacer aquí es alinearlo y colocar placas con tornillos, ¿ya? Esta placa con tornillos se coloca siempre una placa de 7 u 8 orificios con 3 tornillos a externo y 3 tornillos a interno. Se evidencia siempre la congruencia de la articulación acromioclavicular y la articulación externoclavicular, ¿ya? Las fracturas a este tercio no se operan, son conservadoras. A este tercio sí se operan siempre. Y en tercio medio depende de lo que yo les había comentado. ¿Se acuerdan? Nuevamente, fracturas bilaterales, fracturas expuestas, fracturas con lesiones neurovasculares, fracturas con acortamiento o desplazamiento más de 2 centímetros, fracturas con inminencia de exposición ósea también, o sea, que están a punto de exponerse, ¿ya? Y aquí está, este es un vendaje en 8, este es un vendaje en 8 ortésico, este es un cabestrillo con inmovilizador de hombro. Es en cuanto a fracturas de clavícula. En cuanto a fractura de escápula, son fracturas poco comunes, son traumatismos de alta energía en la mayoría, y en su mayoría se va a lesionar el cuerpo. Este es el cuerpo de la escápula y este es el cuello de la escápula, que compromete a la glena, ¿no? La clínica va a ser tumefacción a nivel de la región escapular, a nivel de la espalda. Y hay que descartar siempre lesiones costales o traumatismos pulmonares, o también traumatismos del plexo braquial o del nervio subescapular también. El tratamiento en la mayoría de veces es conservador con un cabestrillo ancho. Conservador, en la mayoría de veces. Pero si está muy desplazado, se hace quirúrgico y se coloca placa más tornillos. Esto es más cuando es una fractura o muy desplazada o es una fractura articular. ¿Cuándo es una fractura articular? Cuando llega a la articulación de la glena, ¿no? De la articulación glenumeral. Si esta fractura viene por acá, ¿verdad? Y llega acá, ahí sí tengo que reducir. Como es una fractura articular, tengo que dejarla anatómicamente para evitar la artrosis luego del hombro, ¿ya? Entonces es importante. Luego vamos ahora a algo que también viene preguntado, que es la luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular es importante, primero, porque hay que saber, o hay que diferenciar las 5 articulaciones que hay en el hombro. Número 1, tenemos la articulación glenumeral, ¿no? Que es la del hombro propiamente dicho. Número 2, la articulación acromioclavicular. Número 3, la articulación coracoclavicular. Número 4, la articulación externoclavicular. Y número 5, que no está acá, es la articulación escápulo-torácica. ¿Ya? Entonces, estas son las 5 articulaciones del hombro. Cuando se produce una luxación acromioclavicular, se van a lesionar las articulaciones acromioclavicular y coracoclavicular. En eso estamos inmiscuidos, la 2 y la 3. Generalmente son por lesiones ligamentarias. La clínica es un dolor intenso, como cualquier luxación, impotencia muscular, y aquí va a haber el famoso signo de la tecla de piano, ¿no? Que ustedes han visto, ustedes saben. El famoso signo de la tecla de piano que viene en tu examen de residentado médico, también llamado pseudo-charretera. Entonces, hay que descartar siempre algún tipo de fractura asociada. Por ejemplo, a veces se asocian con fracturas de húmero proximal, se asocian con fracturas de clavícula lateral o clavícula tercio externo, ¿no? O también se asocian, pues, con lesiones nerviosas. El tratamiento puede ser conservador, depende del grado, puede ser con reducción cruenta versus inmovilización, que sería la conservadora, ¿no? Y aquí tenemos el tratamiento, y ese tratamiento va a depender de la clasificación, y vamos otra vez a meternos nuevamente, vamos a dibujar acá. Esta es la articulación
Acá está la tecla de piano para empezar, ¿no? Y esta es la articulación acromioclavicular, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, tenemos los ligamentos acromioclaviculares, ¿no? Se dice que es una lesión tipo 1, según la clasificación de Rothbuck, cuando hay una lesión parcial de este acromioclavicular, ¿no? Parcial. Cuando hay una ruptura parcial del acromioclavicular, es Rothbuck 1. Se dice que es 2 cuando es una ruptura total. Si se rompe todo, es total. ¿Total de qué? De los acromioclaviculares. Voy a cambiar de color. Voy a poner un color azul, ¿ya? Y aquí vamos a dibujar a los otros, este azul, un azul más oscuro, ¿ya? Aquí voy a poner a los coracoclaviculares, y son dos. Tenemos al trapezoide y al conoide. Al trapezoide y al conoide. Son los ligamentos córaco, esta es la apófisis coracoides, ¿ya? Con la clavícula. Entonces, si se lesionan también los ligamentos coracoclaviculares, ya se llama un Rothbuck 3, cuando hay lesión de los coracoclaviculares de manera total, ¿ya? Y se levanta hasta un 100%. Si se lesiona o si la clavícula se va hacia atrás, hacia posterior, se llama Rothbuck 4. Si los coracoclaviculares se van hasta un 300%, es decir, se afecta la fascia deltopectoral, se llama Rothbuck 5, y si la clavícula se va hacia abajo, es una luxación acromioclavicular Rothbuck 6. Entonces, la clasificación va a depender básicamente de la lesión de los ligamentos y de la posición de la clavícula de acuerdo a cómo la encontremos. Entonces, para dar o poner esto en este cuadro, en el cuadro de la derecha, si los ligamentos coracoclaviculares están íntegros, ¿ya? Están íntegros, y tengo una lesión de la acromioclavicular, es un grado 1, es una ruptura parcial. Si es un grado 2, es una ruptura total. Aquí, por si acaso, no hay tecla de piano. O sea, si yo tengo solamente esta ruptura, y esta ruptura estos ligamentos están íntegros, no hay tecla de piano, no se levanta la clavícula. En cambio, si yo tengo la lesión de los coracoclaviculares, si tengo esto lesionado, ahí sí recién la clavícula se va a levantar, y ahí sí hay signo de tecla de piano. El signo de tecla de piano, repito, va a ser cuando los coracoclaviculares y los acromioclaviculares estén tomados. Grado 3, si es total, hasta en un 100%, repito. Grado 4, si se va hacia posterior. Grado 5, si afecta la fascia dectopectoral y se va hasta 300%. Y grado 6, si se va hacia inferior. El tratamiento en el grado 1 y el grado 2, donde los coracoclaviculares están íntegros, es conservador. Es un cabestrillo simple, no lo voy a operar, ahí nomás lo dejo. Si es un grado 3, depende. Si es un paciente joven como nosotros, sí lo operamos, colocamos un ancla, agarro y coloco un pasador o unas suturas que remeden los ligamentos acromioclaviculares y suturo los tendones, los ligamentos. Pero si es un paciente anciano, va a conservador. Y si es un grado 4, 5 o 6, siempre es quirúrgico. ¿Ya? Eso es en cuanto a luxación acromioclavicular. Ahora hablamos en cuanto a luxación de hombro. La luxación de hombro es la luxación más frecuente de todo el cuerpo. Es el 50% de todas las luxaciones es la luxación de hombro. ¿Ya? Siempre. Acá está, el 50% de todo son las luxaciones de hombro en general. ¿Ya? Y el 95% de las de hombro se van hacia adelante, son anteriores. ¿Ya? El 5% obviamente son posteriores. Y esta luxación posterior se va a evidenciar porque en tu pregunta va a venir o el paciente convulsionó o convulsión o le pasó corriente, tuvo una descarga eléctrica, un choque eléctrico, ¿no? Esto se va a caracterizar en cuanto a la luxación de hombro, va a ser por un mecanismo de abducción y rotación externa. Y muchas veces se agrega hiperextensión, ¿ya? El dolor es muy, muy intenso, muy importante. Y acá está el famoso signo de la charretera.
que es el hombro aplanado. ¿Cómo viene el paciente? Viene con una semiflexión o flexión de codo en rotación interna, ¿ya? Y viene con el hombro aplanado, y viene, si es un paciente delgado, se toca la cabeza del húmero que está prominente, ¿no? El acrónimo prominente es el famoso signo de la charretera. Ahí nos indica, o es algo, es una posición muy común que viene siempre a la emergencia y tenemos que reducirlo. Cuando hay una luxación de hombro, acuérdense que por aquí pasa el circunflejo y muchas veces genera una neuropraxia circunflejo. Por ende que cuando uno lo reduce, a veces tracciona el circunflejo y genera un tipo de atrofia del deltoides. Siempre es importante descartar la lesión del circunflejo. También hay que descartar la lesión del troquíter. El troquíter es una parte de la cabeza humeral, que ya la veremos. El tratamiento de esto siempre es una reducción incruenta, de inicio. Todo tratamiento de fractura de inicio es una reducción manual, siempre una reducción manual. Versus, o sea, una reducción incruenta, versus una cruenta. Es decir, si yo no puedo regresar o reducir este hombro en el tópico, tengo que meterlo a la sala de operaciones, abrir esta zona de aquí y meter con mi mano la articulación o el hombro en su sitio. Y luego movilizarlo. ¿Con qué lo inmovilizo? Con un cabestrillo, ¿ya? Con un cabestrillo. ¿Cuánto tiempo? De 2 a 3 semanas. Y luego de eso, ¿qué hago? Saco una resonancia magnética sin contraste para ver el daño cápsulo ligamentario y ver qué tengo que reparar, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cómo viene el paciente? El paciente viene generalmente con un dolor, como se me ha comentado, y tenemos 3 maniobras importantes. La maniobra más frecuente que hacemos a cada rato es esta. Es la maniobra de ARL. Es la maniobra que se hace con una silla. El paciente está sentado, ¿ya? Pone la axila en el dorso de la silla y el examinador abduce, o sea, abre y tracciona. Tracciona y abduce. Siempre es el primer movimiento, siempre va a ser tracción, o sea, hacia abajo, y abducción, siempre. ¿Ya? Luego hace una rotación externa y aduce. Ese siempre, ¿ya? Pero a veces el paciente no tolera hacerlo sentado. Lo que se hace es se echa, ¿no? Se echa en una posición supina. Y ese es el famoso método de Kocher. El método de Kocher es un método muy usado, se hace por un examinador, y este método de Kocher es el más preguntado. El año pasado preguntaron, ¿cómo se reduce o en qué posición se reduce un hombro, un húmero, una reducción de hombro? En posición supina. En esa posición, en posición supina, siempre se va a reducir un hombro, pero ustedes saben que la que más hacemos es esta, pero siempre preguntan esta, la de Kocher. Si ustedes se dan cuenta, lo que se hace primero es una tracción y una abducción, ¿no? 1 de tracción, 2 de abducción. Acá está, ya ha venido como pregunta hace 2 años. ¿Qué se hace primero o cuál es la primera maniobra ante una luxación anterior de hombro? Tracción y abducción. Una vez que se ha traccionado y se ha abducido, se va rotando externo, poco a poco. Una vez que se rota externa, se aduce, se acerca a la línea media y luego se rota interna. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un reloj y este reloj no está por las puras. Si ustedes se dan cuenta, ha pasado más o menos unos 5 minutos hasta que yo haga la rotación externa, es decir, voy a tener una tracción y abducción controlada por 5 minutos hasta que yo me canse. Luego pasan 5 minutos en promedio, ¿no? Y voy rotando poco a poco y luego aduzco y luego rota interna. ¿Ya? Entonces, lo malo de esta reducción es que es cansada y hay que tener pues un tipo de tracción sostenida. Luego tenemos a la famosa maniobra hipocrática, ¿no? Que en verdad ya no se hace mucho, ¿no? Porque lo hacen 2 examinadores, aquí lo hacen 2 examinadores, o sea, 2 médicos, aquí lo hace uno nomás, y un médico va a traccionar, o sea, va a reducir y traccionar, y el otro asistente va a hacer la contratracción. ¿Por qué no se hace? Porque ha habido muchas deceleraciones en el plexo braquial al hacer este tipo de maniobra. Por ahí incluso ponían el pie a este nivel, ¿no? Y peor, ¿no? Hacían compresión del plexo braquial y el paciente salía, si bien es cierto, con el hombro en su sitio, pero salía pues sin sentir el brazo, ¿no? Entonces, ya no se hace ese tipo de maniobra, ¿no? Solamente lo he puesto para que ustedes sepan. Luego, hablamos de fracturas de húmero proximal. El mecanismo de estas fracturas, en la mayoría de veces,
es por un traumatismo directo, es un trauma directo, ¿no? Es el más frecuente. Sin embargo, también puede ser por una caída con mano en apoyo, con un traumatismo indirecto. Las características de estas fracturas, o hay que buscar que se evidencie, o hay que evidenciar, perdón, o hay que tomar en cuenta si es que el cuello quirúrgico se fractura. Si el cuello quirúrgico se fractura, tengo una probabilidad de que haya una necrosis avascular de la cabeza humeral. No hay que olvidar que en el húmero, o cuando se fractura el húmero, se fractura generalmente en cuatro partes. Se fractura en la cabeza, esta es la cabeza humeral, ese es el famoso cuello anatómico. Se fractura el troquín, el troquíter, y este es el húmero, ¿no? El húmero probablemente dicho, o la diáfisis humeral. Esto de aquí es el cuello quirúrgico. Entonces, cuando se fractura así en cuatro partes, el húmero, el pronóstico es reservado a mal, ¿ya? Porque se produce de manera conminuta y el húmero pues se produce la famosa necrosis avascular de cabeza humeral. No hay que olvidar que en el troquíter se va a insertar algunos tendones, como el tendón supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿no? Y aquí en el troquín se va a insertar el tendón del subescapular, ¿no? Estos tendones son rotadores externos y abductores, y ese tendón es un tendón aductor y rotador interno. Lo voy a poner aquí. Rotación interna y aducción, y esos tendones hacen rotación externa y abducción, ¿ya? Entonces, es importante ver en cuántas partes se fractura el húmero, porque depende de eso es que yo voy a dar mi tratamiento. Siempre es importante también evaluar la clínica, el dolor, la limitación funcional y la equimosis. Acá se da el famoso hematoma de Hennequin. El hematoma de Hennequin es un hematoma a nivel de la cara interna del brazo, ¿ya? A nivel de la axila, a este nivel, más o menos el hematoma de Hennequin. Se fractura acá y sale la sangre por aquí, más o menos. Hay que descartar la lesión del nervio axilar que se da justo a este nivel. Esta punta a veces lesiona el axilar y genera pues una atrofia del deltoideo. El tratamiento puede ser conservador, sí, si no está desplazado, osteosíntesis si es en paciente joven y artroplastía si es en paciente anciano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, si son fracturas no desplazadas, cabestrillo, y son fracturas desplazadas en un paciente joven, osteosíntesis es en un paciente anciano, prótesis, ¿no? ¿Qué cosa es la osteosíntesis? Es placa y tornillos, eso es una osteosíntesis. Placa con tornillos. Placa más tornillos. Y en un paciente anciano, prótesis. ¿Por qué no le pongo prótesis a un joven? Porque si le pongo prótesis a un joven, entonces ese hueso se va a desgastar muy rápido, ¿ya? Ponerle prótesis a un joven es cortar hueso y cuando ese joven llegue a los 80 años, no va a haber hueso para poder recuperar. ¿Y por qué no le pongo osteosíntesis a un paciente anciano? Porque va a haber necrosis humeral. El 98% de fracturas en ancianos se van a la necrosis humeral. Por ende, ya se manejan con las prótesis, ¿ya? La clasificación de una fractura de húmero proximal es la famosa clasificación de NIR, que se divide en cuatro partes, o en cuatro. NIR 1 es la NIR no desplazado. NIR 2 es en dos partes, en cualquiera de estas. NIR 3 en tres partes y NIR 4 en cuatro partes, ¿ya? Así de simple, sin tranquearse. Luego, si hablamos ahora de fracturas de húmero diaficiario, que también viene bien preguntado, ¿ya? Van a ser las fracturas de húmero que van a producir compresión del nervio radial y esto se va a dar generalmente con un trauma directo o indirecto. Más frecuentemente directo, cuando genera un traumatismo a nivel del tercio medio o en la unión del tercio medio con el tercio externo. Cuando hay una fractura de húmero que compromete el nervio radial, va a ser la famosa mano en gota, o también llamada mano péndula. Pregunta recientado, también vino el año pasado, paciente con mano péndula por fractura de húmero diaficiario. La mano es mano caída, mano péndula.
Ovino es así, paciente con fractura de húmero, en la cual no podía extender los dedos de la mano. Acuérdense que el nervio radial va a inervar los extensores de la mano y la muñeca. Los extensores vienen siempre por el dorso. Como no hay inervación de los extensores, no extiende, por ende la mano está caída. Aparte, hay disminución de la sensibilidad. Entonces, el paciente que no puede extender y está con la mano así caída, o no hace el pulgar hacia arriba, no se dice que tiene la lesión del nervio radial, producto de una fractura de húmero en la mayoría de casos, número de oficiarios. La clínica va a ser inestabilidad, dolor, crujido, dolor intenso. Y como les había comentado, es importante descartar la lesión del nervio radial. El tratamiento puede iniciarse con conservador, si es una fractura no desplazada, como en la mayoría de fracturas, y si no ha tocado el nervio radial, si no hay lesión del radial. Versus quirúrgico, si es que sí hay lesión del nervio radial y es una fractura desplazada, ¿verdad? No solamente se puede poner yeso colgante, también se puede poner férula en U, también es muy común colocar férula en U. Tenemos una fractura de húmero diaficiario característica, que es la famosa fractura de Hosting-Lewis, que tiene tres características. Uno, que es una fractura que se da en la unión del tercio medio con el tercio distal, ¿no? Justo por aquí más o menos por ahí. Tiene que ser una fractura de tipo espiral o espiroidea y tiene que haber compromiso del nervio radial. Si tiene esas tres características, si tiene lesión del radial, tiene compromiso o tiene trazo espiroideo, o está en la unión del tercio medio, tercio distal, es una fractura de Hosting-Lewis, así se llama. Luego también tenemos a las famosas fracturas del húmero distal. Son fracturas menos comunes, se da por un mecanismo sobre la mano caída en hiperextensión o mano extendida. La característica de ella es que descartar que no sea una fractura intercondilia, estos son los cóndilos humerales. Aquí, por ejemplo, hay fractura del cóndilo humeral lateral, que está a nivel de la cúpula radial, y tanto el cóndilo lateral como intercondilio, se da entre los dos cóndilos. Hay que descartar también lesión del nervio mediano, ¿ya? La lesión del nervio mediano es muy importante, de aquí se da la famosa mano del predicador, ¿ya? La mano del predicador. Las fracturas supracondilias de húmero dan mano del predicador por lesión del nervio radial. Nervio mediano. Más alejado nervio radial, más alejado lesión del braquial, ¿ya? Pero acuérdense, las fracturas de codo distal o supracondilias van a dar lesión del nervio mediano, ¿ya? Y la famosa mano del predicador. El tratamiento conservador es un poco raro. Aquí más es reducción abierta, más fijación interna. ¿Por qué? Porque son fracturas articulares. Las fracturas de húmero distal son fracturas articulares en su mayoría. Luego tenemos a las fracturas de olecranon, que también son fracturas articulares, ¿ya? Se da básicamente por traumatismo directo, son más frecuentes, como en este caso, un codazo en la pared, un codazo en el suelo, y hay lesiones directas, y como son lesiones directas, van a dar también compromiso de partes blandas. Las partes blandas van a estar completamente dañadas en su mayoría. Hay derrame articular, porque es una fractura articular. La clínica va a ser caracterizada por dolor y tumefacción. En una fractura de olecranon tenemos que descartar siempre una lesión del nervio cubital. Cuando hay una lesión del cubital, vamos a tener la famosa mano en garra, ¿no? Mano en garra. O sea, la fractura de olecranon puede venir con mano en garra. El tratamiento puede ser conservador, si es una fractura no desplazada, o quirúrgico, si es una fractura desplazada, como en este caso. Y aquí se coloca una técnica de Obenki, con alambre quirúrgico, ¿ya? Con alambre quirúrgico. La famosa técnica de Obenki.